Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda no es más que la inflamación del páncreas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Es un diagnóstico clínico. Clínico significa que asocia la existencia de dolor abdominal, que suele ser un dolor epigástrico irradiado hacia la espalda, junto con la elevación de una determinación analítica, que es la amilasa. La amilasa debe estar 3 o más veces por encima de lo normal. ¿Cuándo es lo normal? Pues depende un poco de cada laboratorio. Habitualmente una amilasa normal ronda entre 50 y 80. O sea que bueno, para el MIR podemos decir que por encima de 500 todas las amilasas están en rango de pancreatitis aguda. ¿Cuál es la causa que provoca esta inflamación del páncreas, esta pancreatitis aguda? Pues la causa más frecuente en nuestro medio es la litiasis, la presencia de piedras. ¿Cuál es la segunda causa de frecuencia? El consumo alcohólico, el consumo OH. ¿Y cuál es la causa más frecuente de aquellas pancreatitis que se quedan sin diagnóstico, de aquellas pancreatitis idiopáticas, cuando no sabemos qué es lo que la ha producido? Lo más frecuente cuando no encontramos una causa es que se trate de microlitiasis. Existen piedras que son tan sumamente pequeñas que no somos capaces de diagnosticarlas con los medios de diagnóstico habituales. ¿Cómo debemos manejar a estos pacientes? Estos pacientes, una vez diagnosticados a través de la clínica y de la determinación de amilasa, debemos realizar una ecografía. No es que la ecografía sirva para el diagnóstico, porque ya hemos dicho varias veces que el diagnóstico es clínico, sino que la ecografía la utilizamos y nos sirve para hacer el diagnóstico etiológico, para buscar la causa de la pancreatitis, que ya hemos dicho que la mayoría de los casos será litiásica, y con la ecografía veremos la existencia de esas litiasis en la vía biliar. ¿Qué más tenemos que hacer una vez diagnosticado el paciente? Establecer la gravedad. No vamos a tratar igual una pancreatitis aguda leve que una pancreatitis aguda grave. Hay varias escalas que miden gravedad. Tenemos el Ramsson, que es una de las más utilizadas y es la que clásicamente os ponen en el MIR, y luego tenemos otras escalas más modernas que son más útiles bajo mi punto de vista a día de hoy, como son por ejemplo el AOH. ¿Cómo decimos que un paciente tiene pancreatitis grave? Pues cuando tiene 3 o más criterios de Ramsson. Una manera fácil de decirlo es todo paciente que ingresa por pancreatitis aguda y empeora a lo largo del ingreso va a tener criterios de pancreatitis grave, porque el Ramsson es lo que marca un empeoramiento en el paciente a las 48 horas de su ingreso. Todo paciente con pancreatitis grave tiene un elevado riesgo de hacer complicaciones a nivel local pancreático, por lo que toda pancreatitis grave tiene indicación de realizar un TAC abdominal para valorar la presencia de esas complicaciones locales. ¿Qué complicaciones son las que debemos buscar? Pues la complicación que en fase aguda de la pancreatitis más complica la evolución de los enfermos es la presencia de necrosis pancreática. El páncreas sufre áreas de necrosis. ¿Qué es eso? Hay áreas que se mueren. Hay áreas del páncreas que por la propia inflamación no les llega suficiente flujo vascular y tienen isquemia bajo gasto y eso provoca necrosis. La necrosis tiene muchísima tendencia a la infección porque no deja de ser un tejido muerto intraabdominal y la infección de la necrosis puede condicionar sepsis e incluso el fallecimiento del paciente. Si un paciente tiene una pancreatitis grave con un Ramsson elevado, tenemos que hacer un TAC para descartar la presencia de necrosis. Si en ese TAC abdominal se objetiva necrosis, debemos poner profilaxis antibiótica, siendo el antibiótico de elección el imipenem. Una vez iniciada la antibioterapia, debemos confirmar si esa necrosis está o no está infectada. Para ello tenemos que hacer una punción aspiración con aguja fina, una PAF, guiada con control de TAC. Con el escáner localizamos la necrosis y hacemos la PAF. Y ese tejido que obtenemos lo mandamos a microbiología a cultivar. Si existe en ese tejido un aislamiento microbiológico, diremos que tenemos una necrosis infectada. El germen que con mayor frecuencia sobreinfecta la necrosis es Escherichia coli. En el caso de que la necrosis esté infectada, el antibiótico no va a conseguir resolver esa infección, así que es necesaria la realización de una necrosectomía quirúrgica. Si esa PAF, ese tejido lo mandamos a cultivar y no hay aislamiento, diremos que tenemos una necrosis no infectada. En ese caso continuaremos con la antibioterapia profiláctica con imipenem. ¿Qué más complicaciones locales debemos buscar? Pues la presencia de pseudoquistes. Los pseudoquistes suelen aparecer una vez que la pancreatitis ya se está resolviendo. De hecho, son una forma de reabsorción del líquido libre que se produce por la inflamación del páncreas. Los pseudoquistes no son más que bolas, pelotas de líquido seroso que tiene un alto contenido en amilasa.
Para diagnosticar un pseudoquiste se puede hacer tanto por ecografía como por escáner. Si hay que hacer un seguimiento de los mismos, lo solemos hacer por ecografía porque no radia. No damos una dosis de radiación periódica al paciente. ¿Cómo debemos de sospechar una pregunta del MIR que un paciente está desarrollando un pseudoquiste? Cuando aparece un pseudoquiste se produce típicamente una elevación de amilasa, estando el paciente clínicamente bien y sin reaparición del dolor. Si un paciente que ya se le está resolviendo la pancreatitis, que os dicen en la pregunta de MIR que están a punto de darle el alta, le sube de repente la amilasa, eso es altamente sospechoso de que ha desarrollado un pseudoquiste. ¿Cómo se manejan los pseudoquistes? Antes se utilizaba la regla del 6 y se decía que todo pseudoquiste que a las 6 semanas del diagnóstico no era menor de 6 centímetros había que drenar. A día de hoy la regla del 6 se considera obsoleta porque se vio que había más complicaciones del drenaje de los pseudoquistes que del pseudoquiste en sí. Así que a día de hoy simplemente realizamos un seguimiento periódico de los mismos y esperamos el tiempo que sea necesario para que se reabsorban. ¿Cuándo los drenamos entonces hoy? Cuando dan complicaciones. ¿Y qué son complicaciones de un pseudoquiste? Infección. Si el líquido seroso que tiene dentro del pseudoquiste se infecta, eso ya no es un pseudoquiste, es un absceso, entonces hay que drenarlo. Si hay una hemorragia del quiste, si el quiste se rompe, que provoca un abdomen agudo, o si da fenómenos compresivos locales. ¿Qué significa eso? Si el pseudoquiste es de gran tamaño y comprime, por ejemplo, el duodeno, pues va a provocar un cuadro de obstrucción intestinal. En ese caso también habría que drenarlo. Y el último caso en el que tenemos que tener claro que hay que drenar los pseudoquistes es si aumentan de tamaño en el seguimiento. Un pseudoquiste debe ir reabsorbiéndose de manera progresiva. Si aumenta de tamaño, lo más probable es que tenga una comunicación con el conducto pancreático, con el virus. Y en ese caso hay que drenarlos, porque si sigue aumentando y aumentando de tamaño, estamos abocados a la perforación del pseudoquiste y al abdomen agudo. Si el pseudoquiste es asintomático, no hacemos nada, seguimiento periódico y esperamos a que se reabsorba. ¿Qué más complicaciones debemos buscar en la pancreatitis aguda? Cuando el paciente está grave, pues la existencia de colangitis. ¿Por qué los pacientes con pancreatitis tienen tendencia a hacer colangitis? Pues la pancreatitis cuando se produce frecuentemente es porque el paciente tiene colelitiasis, tiene piedras en la vesícula. Una de esas piedras se sale, va por el colédoco y se puede quedar impactada pues, a nivel de la ampolla de Vater, donde se unifica la vía biliar con la vía pancreática. Eso ocasiona dos problemas. Por un lado, obstruye la vía pancreática, por lo que va a impedir el drenaje del páncreas y se va a producir una activación intrapancreática de los enzimas, de la tripsina y la quimiotripsina, lo que va a producir una proteólisis pancreática y en consecuencia la pancreatitis. Y por otro lado, nos va a obstruir la vía biliar, no pudiendo drenar. Eso va a provocar una dilatación del colédoco y con el tiempo puede provocar una colangitis. Las colangitis tienen elevado riesgo de sepsis y eso puede condicionar el pronóstico de los enfermos. ¿Cuál es la única medida que ha demostrado que incremente la supervivencia en el contexto de la pancreatitis aguda? La realización de una CPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, con realización de esfinterotomía o papilotomía. Que dicho de otra manera, ¿qué es lo que aumenta la supervivencia de la pancreatitis? Sacar esa piedra que está obstruyendo la vía pancreática y la vía biliar. Y es la única de todas las medidas que ha demostrado incrementar la supervivencia. Debe realizarse de manera precoz. Lo ideal es que se haga en las primeras 48 o 72 horas. Tratamiento. El tratamiento fundamental de la pancreatitis aguda es el reposo pancreático. Necesitamos que esa glándula que esté inflamada no trabaje. ¿Y cuál es el trabajo fundamental del páncreas? Pues la producción de los enzimas proteolíticos, de la tripsina, de la quimiotripsina, que se secretan por parte del páncreas cuando hacemos la digestión. Entonces, lo fundamental es la dieta absoluta. El paciente no puede comer nada, en consecuencia hay que tenerlo con sueroterapia y la pancreatitis duele. Por lo tanto, hay que poner analgésicos potentes para controlar el dolor. Si la pancreatitis es leve, este tratamiento es suficiente. Con dieta absoluta, sueros y analgesia, los pacientes suelen mejorar en pocos días y se puede reintroducir la dieta. Problemas como las pancreatitis son graves. Una pancreatitis grave puede asociar múltiples problemas locales, puede tener necrosis, puede estar asociada a una colangitis, puede haber que hacer una CPR, eso puede llevar semanas, incluso meses. Si mantenemos a un paciente que tiene
una pancreatitis, lo que es un estado hipercatabólico y que además puede asociar a una infección grave, como puede ser una necrosis en dieta absoluta, el paciente se desnutre. La nutrición en la pancreatitis grave es una parte fundamental del tratamiento. ¿Cómo podemos nutrir a pacientes que van a estar semanas sin poder utilizar la vía oral? Pues el medio ideal de nutrición es dar nutrición enteral. ¿Por qué es ideal la enteral? Porque mantenemos trabajando al intestino. El único estímulo de regeneración que hay para las células intestinales es la comida. Si un paciente está en dieta absoluta prolongada, se produce una atrofia intestinal masiva. Entonces, lo ideal es mantener al intestino funcionando. Pero yo no quiero que el páncreas trabaje. Entonces, ¿dónde debo dejar la nutrición para evitar que el páncreas provoque la secreción exocrina? Pues más allá de la desembocadura del conducto pancreático principal, que eso es aproximadamente la segunda porción duodenal. Entonces, a estos pacientes los nutrimos a través de una sonda naso-yeyunal, de tal manera que la nutrición llega directamente al yeyuno. De esta manera dejamos el reposo pancreático y obligamos al intestino a trabajar evitando la atrofia. Esto es posible siempre que no exista ilio asociado. El ilio paralítico es que se pierde la peristalsis intestinal, el intestino deja de moverse. Esto es muy frecuente en muchos procesos intraabdominales, entre los que se incluye la pancreatitis. El ilio tiene una duración indeterminada. Hay pacientes que pueden tener ilio de 2 días y hay pacientes que pueden tener ilios muy prolongados, que pueden llegar a tener hasta casi un mes. Si hay ilio, se contraindica la nutrición enteral, porque el intestino al no moverse acumula toda esa nutrición enteral que nosotros ponemos al paciente y tiene riesgo de perforación. Entonces, si un paciente tiene ilio, la única vía que nos queda para nutrirle en el contexto de una pancreatitis aguda grave es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral tiene múltiples problemas. El primero de ellos es que coge una vía central por las complicaciones que eso puede conllevar. Hay mucho riesgo de bacteriemias porque no deja de ser un catéter central abocado a la piel y además puede provocar atrofia intestinal al no usarlo. Pero si hay ilio, la única vía de nutrición es la nutrición parenteral. Además, todo paciente que tenga un ilio grave asociado a la pancreatitis debemos colocar una sonda nasogástrica, no para introducir nada a través de ella, sino para aspirar las secreciones que puede haber dentro del estómago. Y que cuando hay ilio, no solo se paraliza el intestino, también se paraliza el estómago. Y si es muy prolongado, puede producirse distensión gástrica con riesgo de perforación. Así que, como resumen, la nutrición ideal en la pancreatitis grave es una nutrición enteral a través de sonda nasoyeyunal. Esta nutrición se contraindica si hay ilio asociado. En dicho caso, habrá que usar una nutrición parenteral y además colocar una sonda nasogástrica para aspirar las secreciones gástricas. Otra parte fundamental del tratamiento en aquellos pacientes con pancreatitis biliar a consecuencia de litiasis, y solo en aquellas litiásicas, es la realización de una GPRE con papilotomía precoz. Cuanto antes extraigamos la litiasis que está obstruyendo la vía biliar y pancreática, mejor será el pronóstico de los pacientes. Pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es una atrofia de la glándula pancreática a consecuencia de una inflamación crónica de la misma. La glándula pancreática se atrofia y deja de desempeñar sus funciones, se vuelve pequeña, eso es lo que es la atrofia, y ya no puede funcionar. ¿Qué funciones fundamentales tiene el páncreas? Pues hombre, es tener una secreción, por un lado, endocrina, que es la insulina, y por otro lado, una secreción exocrina, que son los enzimas proteolíticos que ayudan a hacer la digestión, la tripsina y la quimiotripsina, entre otros. ¿Por qué se produce la pancreatitis crónica? En nuestro medio, la causa más frecuente es el consumo alcohólico, el alcoholismo. ¿Qué clínica da? Pues hombre, los pacientes que tienen pancreatitis crónicas tienen dolor, pero no es como el dolor de la pancreatitis aguda que aparece en un momento dado. Un paciente con pancreatitis crónica tiene dolor diario. Y es un dolor muy difícil de controlar en muchas ocasiones con fármacos, con tratamiento médico. De hecho, se dice que todo paciente en el que no se consigue un adecuado control del dolor con fármacos es indicación de cirugía. ¿Qué más clínica tienen estos enfermos? Al no producir el páncreas la secreción endocrina, la insulina, se hacen diabéticos.
Tiene diabetes mellitus y se trata con insulinoterapia exógena. Y al no tener la secreción exocrina, no tiene tripsina y quimiotripsina endoluminal, de tal manera que se produce una mala digestión con una diarrea esteatogénica. ¿Cómo diagnosticamos la pancreatitis crónica? El diagnóstico de pancreatitis crónica exige la valoración de la existencia de calcificaciones pancreáticas. ¿Cómo podemos objetivar esas calcificaciones? Pues inicialmente la prueba más simple a realizar es una radiografía de abdomen. Para que las calcificaciones se vean en una placa simple de abdomen deben ser de gran tamaño. Si no se ve en la placa de abdomen tenemos que realizar ecografía. El siguiente escalón es el TAC abdominal y el último de los escalones es la resonancia magnética o bien la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Pues el tratamiento es puramente sintomático, la pancreatitis crónica no se cura. Lo primero que deben hacer para evitar un empeoramiento es dejar de beber, la abstinencia alcohólica. Luego damos insulina exógena para suplir el déficit y podemos dar también enzimas pancreáticos, la tripsina y la quimiotripsina, los hay sintéticos, en pastillas, que se les da a los pacientes antes de cada comida. Y tratamiento analgésico a altas dosis. En caso de que el paciente no se controle el dolor con las pastillas, es indicación de cirugía. La cirugía en estos pacientes tiene varias posibilidades. En muchos casos incluso se puede llegar a hacer una pancreatectomía total, quitar todo el páncreas. Hay que tener claro que la pancreatitis crónica es un factor predisponente al cáncer del páncreas y hay que hacer vigilancia periódica con pruebas de imagen en estos pacientes.